¿Qué tal? Buenos días. Hola, doctor, buenos días. Buenos días. El día de hoy es nuestra segunda sesión general y como ya se habrán dado cuenta, va a haber una sesión general una vez al mes. El día de hoy le tocó al doctor Antonio Pérez junto con la doctora Caroli, Cassandra y Verónica. Entonces los dejo con ellos para que puedan iniciar. Bueno, presentando a nuestro tutor, el doctor Antonio Pérez, es médico cirujano egresado de la Universidad de Guadalajara, hizo la especialidad en oftalmología en el Centro Nacional Siglo XXI, alta especialidad en glaucoma en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz y es adscrito a la División de Proyectos Especiales en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema. El tema es esclerotomía profunda no perforante, una alternativa a la trabeculectomía. Como introducción, esta cirugía es una cirugía que entra dentro de las cirugías filtrantes. Las cirugías filtrantes fueron hechas en 1968. Se inició como la trabeculectomía. De ahí, Fedor Kovlos y Walker empezaron a realizar nuevas técnicas, dentro de ellas la esterectomía no perforante, y a los años de 1980 y 1990 se describió por primera vez esta técnica que les vamos a presentar. ¿En qué pacientes se hace este tipo de técnica? Este tipo de técnica se realiza en pacientes en el cual ya se les dio un tratamiento tópico máximo para glaucoma. Se dice que principalmente se hace en pacientes que tengan glaucoma primario de ángulo abierto. Es decir, el requisito es que el ángulo esté abierto. Se considera una cirugía menos invasiva, por lo que es mejor para el paciente. Vamos a recordar un poquito de la anatomía. Aquí las estructuras relacionadas con la dinámica del humor acuoso son dos. Es el cuerpo ciliar, en el cual se encuentran los procesos ciliares. Aquí, como sabemos, es la producción del humor acuoso, y en la región limbal, que es la transición entre la esclera y la córnea, que aquí va a encontrarse también el canal de Schlenn, por lo que vamos a ver el drenaje del humor acuoso. Entonces, sabemos que el humor acuoso tiene dos vías principalmente. La trabecular, que es la convencional, que es la que ahorita más nos compete por el hecho del procedimiento que nos vamos a hacer, está encargada del 70 al 95%. Esta que va a ser el humor acuoso va a salir a través de la malla trabecular, y después de la malla trabecular va a irse al canal de Schlemm. El canal de Schlemm va a pasar por las venas episclerales, y las venas episclerales se van a drenar hacia el seno cavernoso. Una vez llenos hacia el seno cavernoso, lo va a llevar la vena ciliar anterior y la vena arterial. La vía vascular es la no convencional. Esta es encargada del 5 al 30%. Aquí el humor acuoso va a pasar a través del iris, a través de la malla, perdón, a través de los espacios interciliares y músculo ciliar, de ahí al espacio supracordial y de ahí al tejido epiescleral. Bueno, en cuanto a la anatomía externa, aquí podemos ver una imagen a color en macro de una esclera desnuda. Aquí está importante la zona gris y la zona blanca. La zona gris va a ser la transición entre la esclera y la córnea, como aquí lo podemos ver. Esta es una foto real y esta es una gráfica. La zona blanca va a ser la transición entre el espolón escleral y el canal de Schlemm. Aquí podemos ver un corte sagital del ojo, el cual se encuentra el limbo, que está delimitado por su parte anterior en unión córneo-límbica, que es la terminación de la membrana de Descemet.
Aquí la conjuntiva está insertada a 0.5 milímetros de esta unión corneoestelar. Debajo de ella se encuentra la cápsula de Tenon, que la cápsula de Tenon está insertada a 0.5 milímetros de la conjuntiva. Es importante saber en los sitios quirúrgicos, ya que la conjuntiva en la zona superior e inferior está insertada de 1 a 1.5 y en la zona nasal y temporal está insertada de 0.3 a 0.5. Bueno, ahora tenemos que originalmente las técnicas no perforantes se fueron descritas en 1964 por el doctor Krasnov y Walker. Sin embargo, debido a pues, las dificultades técnicas de ese tipo de cirugía, a que había una escasez de medios y a que se empezó a usar más lo que es la trabeculectomía, pues este tipo de procedimientos no adquirieron tanta popularidad en esos años. Tenemos que este tipo de técnicas tienen una curvatura de aprendizaje mucho más larga que lo que es la trabeculectomía, por lo que las complicaciones en esa curva de aprendizaje suelen ser mayores. Sin embargo, pasando esta curva, esas complicaciones disminuyen. Tenemos que la complicación intraoperatoria más grave que está descrita es la perforación de la membrana trabéculo-desemética, que termina convirtiendo de un procedimiento no perforante a uno perforante como la trabeculectomía. Este tipo de complicaciones se puede llegar a presentar hasta un 30% durante la curva de aprendizaje y reducirse hasta un 3% una vez de que ya se tiene dominada la técnica. Otras complicaciones que se pueden llegar a presentar, pero de forma menos frecuente o rara, son la atalamia, el desprendimiento de coroides, un glaucoma maligno, maculopatía hipotónica e infecciones. Bueno, este tipo de procedimiento, lo que es la esclerotomía profunda no perforante, tenemos que va a perseguir remover selectivamente la porción yuxtacanalicular del trabéculo, es decir, la porción que ofrece una mayor obstrucción al flujo de salida del humor acuoso. En sí, la técnica pretende crear un lago o una ampolla intraescleral que disminuya la dependencia de la ampolla conjuntival y de los fenómenos de fibrosis tardía. Tenemos que la filtración en este tipo de técnicas va a estar dada tanto por la tensión que se someta entre la tapa escleral que vamos a formar y la membrana trabéculo-desemética que va a quedar como la base. Entonces, tenemos que las indicaciones y contraindicaciones van a estar dadas principalmente por el estado en que se encuentran las estructuras angulares. Teniendo esta técnica, principalmente está indicada en glaucomas de ángulo abierto, como ya habíamos mencionado, ya sea primarios o secundarios, en pacientes jóvenes y en casos que se consideran algo complicados. Tenemos que se puede realizar en pacientes tanto fáquicos como pseudofáquicos. Y también se menciona que en pacientes con miopías altas también se puede realizar este procedimiento. Sin embargo, tener en consideración que pues, este tipo de pacientes va a tener la característica de que su esclera va a ser más adelgazada, por lo que se corre un mayor riesgo de que la membrana trabéculo-desemética sea perforada. En el caso de los glaucomas uveíticos, mencionaba que también se podía utilizar este procedimiento, ya que disminuía la frecuencia de las sinequias angulares y la inflamación posoperatoria no era tanta como la que se observaba en la trabeculectomía. También es ideal en los pacientes que son posoperados de queratoplastia penetrante, esto debido a que, como es una técnica que no es perforante, se conserva lo que es el privilegio inmune, por lo cual hay un menor riesgo de rechazo corneal. Y menciona que también se puede considerar realizar en glaucomas de ángulo cerrado, excepto aquellos que preserve o que no hayan abierto con alguno de los tratamientos previos, ya sea con la extracción de cristalinos o iridotomías, ya sea con o sin iridoplastias. Y también en el glaucoma congénito se puede considerar llegar a realizarlo. Sin embargo, en pacientes muy pequeños, pues sí se llega a complicar este tipo de técnicas debido a que no es tan fácil diferenciar las estructuras.
Y pues como contraindicación definitiva, pues está el glaucoma neovascular, en el que pues existen otro tipo de técnicas más adecuadas y más seguras para este, como los implantes valvulares. Y bueno, en cuanto a la técnica, tenemos de que este procedimiento generalmente se puede realizar con anestesia perivulvar o subtenoniana. El primer paso que tenemos que hacer va a ser colocar un punto de tracción, ya sea corneal en el meridiano de las 12 o ligeramente lateralizado. También otra opción es colocar esa tracción en el músculo recto superior. Esto para exponer de mejor manera lo que es el campo quirúrgico. Vamos a la siguiente. Y bueno, generalmente en la técnica se emplean cuchilletes rectos, ya sea de 30 o de 45 grados, para todas las disecciones que se van a realizar. Vamos a empezar realizando un colgajo conjuntival que puede tener su base en fornix o en base limbo. Generalmente se recomienda más en base fornix porque presenta un menor riesgo de sangrado y porque se ha visto una mejor respuesta quirúrgica. Entonces, esa la vamos a hacer en el cuadrante superior de aproximadamente unos 7 milímetros. Después vamos a realizar lo que es el primer flap o el colgajo escleral superficial, que va aproximadamente de 5 por 5 milímetros y con un espesor escleral de hasta un 50%. Aquí el objetivo es de que quede lo suficientemente grueso como para que si se llegara a necesitar transformar esta cirugía a una trabeculectomía, pues este flap pueda lograr ocluir adecuadamente. Y también tener en cuenta que se tiene que hacer la disección, tiene que traspasar la córnea clara de 1 a 2 milímetros. Después vamos a realizar el segundo flap o el segundo colgajo escleral. Este va a ser más pequeño en comparación con el primer flap. Va a ser aproximadamente de 3.75 por 3.75 milímetros. Y este tiene que llegar hasta la zona anatómica del canal de Schlemm. Este también tiene que ser lo suficientemente profundo como para solamente dejar una capa muy delgada de lo que es la esclera sobre la coroides. El siguiente paso es hacer una exposición tanto de la malla trabecular como de la membrana de Descemet. Y finalmente se elimina el segundo colgajo o el colgajo escleral profundo hasta 0.5 milímetros por delante de la línea de Schwalbe. Y después tenemos que menciona que podemos usar lo que son ese tipo de pinzas que se llaman ¿cómo se llama? Bueno, esas pinzas que son finas con dientes de 13 milímetros, que las vamos a poder utilizar para pelar las fibras justacanalicular, que es precisamente para que aumente la filtración. Y en este paso también podemos tener métodos coadyuvantes, como es la aplicación de antimetabolitos, como lo es la mitomicina C o el 5-fluororacilo. O también podemos colocar lo que son implantes para que no se cierre ese lago escleral que hayamos formado. Le damos a la siguiente, por favor. Y parte de los últimos pasos, pues, es el estar comprobando que realmente se esté drenando el humor acuoso con ayuda de una esponja de absorción. Vamos a pasar la esponjita y vamos a observar cómo es que sale o fluye el humor acuoso. Y ya después que veamos que quedó funcional la cirugía, podemos suturar el flap escleral, el primero, mediante 2 puntos, con la característica de que estos tienen que quedar un poco sueltos para que no ocluyan por completo. Algunos cirujanos lo toman como opcional, siempre y cuando hayan utilizado un implante y lo hayan fijado a la esclera. Y ya por último, pues se sutura la conjuntiva, ya sea con puntos absorbibles o no.
Bueno, y ya pasando, ¿cuáles son los beneficios de la EPNP versus la trave? La trave va a generar una hipotonía en un 8% de los casos, mientras que la EPNP lo va a generar en un 6%. Va a haber Seidel en la trave en un 8% y en la EPNP va a haber un 6%. La inflamación se va a mantener igual en ambos grupos, pero la trabeculectomía va a ocasionar un IFEMA en 1.2%, un DR coroideo en 1.2% y glaucoma maligno en 1.2%. La EPNP no va a generar tanto estos efectos adversos por lo mismo de que no es penetrante. Al no llegar a la cámara es menos probable que pueda generar un IPEMA. ¿Y qué otros beneficios tiene? La trabeculectomía puede llegar a generar un astigmatismo de hasta 2 dioptrías. Y la EPNP va a generar un astigmatismo de 0.5 a 1.5 dioptrías. Esto es porque solamente se van a utilizar 2 suturas de fijación, las cuales tienen que estar flojas, no pueden estar apretadas, y eso va a evitar que se esté modificando la estructura ocular. Se va a utilizar 5-fluoracilo en ambas técnicas y también la mitomicina. Ambos, como son antimetabolitos, pueden generar un astigmatismo transitorio que a las 4 o 6 semanas que se sucedió la cirugía, ese astigmatismo se va a ver resuelto. Ambas técnicas van a generar un astigmatismo contra la regla, siendo que previo es con la regla. Y las ampollas filtrantes rara vez van a ocasionar disestesia. La disestesia es cuando se pierden ciertos nervios y sensibilidad, entonces la EPNP va a generar menos estos efectos. Y en glaucoma congénito. En glaucoma congénito todavía hay mucha controversia, pero se ha utilizado en los últimos tiempos por los menores riesgos que tiene comparados contra la trave. Se va a generar un cólico escleral dispersor parcial, se va a retirar la porción externa del canal de Schlemm, que va a generar un techo en el canal de Schlemm, y se genera la membrana trabeculosemética. Se hizo un estudio en pacientes de 14 años, se compararon ambas técnicas, se utilizaron las presiones intraoculares 27.4 y 28.5, ambas presiones, como ya sabemos, estas técnicas se van a utilizar en glaucomas que no han respondido a los tratamientos previos. Y se comparó la presión a lo largo de una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 y 36 meses. Ambas técnicas empezaron con una presión bastante alta y disminuyeron a los 36 meses similar, 11.2 y 11.1. Esto quiere decir que ambas técnicas son eficaces bajando la presión intraocular, nada más que una conlleva más riesgos que la otra. Claro que la técnica de la EPNP tiene una curva mucho más larga en comparación con la trave, pero a final de cuentas, después de que se logra esa curva, tiene bastantes beneficios. Y también se hizo un estudio en Arabia Saudita con un grupo de niños, se hizo un seguimiento de 36 meses y obtuvieron una tasa de éxito del 82.4%, teniendo una presión intraocular al final del estudio de 11.5 más menos 3 milímetros de mercurio. Y a continuación vamos a ver un video de nuestro tutor haciendo la técnica. ¿Me puedes subir al volumen? Bueno, aquí va a empezar la técnica. Se realiza el tallado del flap superficial con el cuchillete. Y ahí va a ser el flap profundo, el que se va a cortar posteriormente. Recordando que tiene que medir 50% de la profundidad escleral. Y ahí vemos cómo empieza a drenar el humor acuoso a través de la membrana trabeculosemética. Se corta el flap profundo para que quede drenando y se cierra el flap superficial. Pueden ser 2 puntos o se puede dejar abierto. Y después cerramos conjuntiva.
Y ya sería todo. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Se oyen? Doctor, Ok, bueno, muy bien. Ok, entonces, pues primero que nada, felicitaciones a Caroli, Cassandra y Vero. Es un tema muy, muy interesante. Como pudieron observar, es una cirugía que ya tiene bastante Doctor, ¿nos años. permite un segundito en lo que conectamos el audio? Porque no se escucha muy Claro, bien en todo el auditorio. Gracias. sí, me avisas. ahí está, estoy en box. Eso se conectó. Y no podemos poner las bocinas de allá arriba en los canales. ¿Pues este la ya? Sí. A ver, ¿dónde? Bueno, Está bien, pues, es- Hola, hola. Hola. Listo, doctor. Bueno, muy bien. Correcto. Entonces, pues primero que nada, felicitación a Caroli, Cassandra y Verónica. Muy buena expo. Es un tema sumamente interesante y como pudieron ustedes percatarse, pues es una técnica que ya tiene bastante años. Mateos no me dejará mentir y los que hacemos cirugía de glaucoma sufrimos de un síndrome. Se llama síndrome de Estocolmo. Y es esa relación amor-odio con la cirugía que ha venido siendo, pongo entre comillas, el gold estándar en la cirugía de glaucoma, que es la trabeculectomía. Tú puedes tener la mejor técnica quirúrgica, hermoso, para exponerla. Y al día siguiente ves a tu paciente y ya tiene cámara plana. Ya tiene Seidel o ya tiene un desprendimiento coroideo. Es una técnica, la trabeculectomía, en donde se generan muchas complicaciones, tiene muchas descompensaciones la cámara anterior, está fluctuando mucho el humor acuoso. El paciente ve borroso y yo en lo particular es una técnica que he dejado ya de hacer
y que solamente la utilizo en casos muy específicos en donde no tenga otra opción y es la que yo realizo. Bien, hablando acerca de la EPNP. Es una técnica que se utiliza demasiado, es la que más se utiliza en España. España, ellos son los que más realizan esta técnica. Hay un gran exponente de esta técnica que se llama Javier González de Vigo. Si ustedes lo buscan, tiene muchos videos muy interactivos en donde explica paso por paso cómo realizar el procedimiento. Voy a necesitar, porfa, Caroli, que me pongan una imagen en donde se vea cuando ya está tallado el flap profundo, por favor. Bien. Esta técnica es una técnica que sí tiene una curva de aprendizaje mucho más larga en comparación con la trabeculectomía. Y el paso más crítico o el punto más importante es el tallado del flap profundo. ¿Por qué? Porque el espacio que tenemos para trabajar en esa zona es muy pequeño y cualquier movimiento brusco, involuntario o no controlado nos puede generar que se perfore esta membrana trabéculo-desemética y que ya no tengamos esos beneficios de no perforar y quitamos todos los beneficios de no hacerla perforante. Bien. Ok, justo ahí. En esa imagen superior, ese tallado con el crescent pequeño de 0.5 milímetros es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque tienes una membrana que mide micras. Entonces, cuando estás haciendo esa disección con el cuchillete de crescent, es muy frecuente que puedas entrar a la cámara anterior. De hecho, la curva de aprendizaje básicamente se detiene o es en donde está más larga en esa parte de ahí. Una vez que tú llegas a la membrana trabéculo-desemética, va a empezar un flujo continuo del humor acuoso. Es un flujo muy controlado, muy suave, que viene desde el canal de Schlemm, que ya lo cortaron, y a través de esta membrana que está en contacto con la cámara anterior. Acerca de las indicaciones, contraindicaciones, se mencionaba el ángulo cerrado. Yo el ángulo cerrado no utilizo esta técnica debido a que necesitamos, como es dependiente de esta filtración a nivel del ángulo iridocorneal, necesitamos un buen espacio de filtración. En el ángulo cerrado, al tener esta estructura cerrada, podemos no obtener el beneficio que estábamos buscando. El posoperatorio de esta cirugía es muy noble. En los casos que he realizado no he tenido complicaciones, no he tenido DCs, no he tenido cámaras planas, las presiones intraoculares se mantienen estables. Es una bula que no es tan grande, pero es más difusa hacia la parte posterior y es un flujo constante. La pinza que mencionaba Cassandra es la pinza de Mermud. Es una pinza sumamente fina, más delgada que la .12. De hecho, para quitar estas fibras o el destechamiento de la cara posterior del canal de Schlemm, yo utilizo la Utrata, que es una pinza mucho más delgada y más fina para poder hacer este destechamiento. Hay dispositivos que se pueden colocar en el espacio supraciliar y se dobla y se pone sobre el lago escleral. Es el Snopper Clip. Es un dispositivo que diseñó Jordi Loscos, también de España, y ha obtenido mejores resultados debido a que ese lago escleral se mantiene abierto con un flujo constante de humor acuoso. Los resultados son mejores y la probabilidad de que se genere una cicatrización o fibrosis es mucho menor porque tenemos un flujo constante. Bien, esta cirugía se puede realizar como un procedimiento solo o se puede realizar como un procedimiento combinado, en combinación con facomulsificación. Entonces te da mucha libertad de poder indicar este tratamiento en una cantidad muy alta de pacientes. Anteriormente se mencionaba que este procedimiento lo dejabas nada más para casos leves a moderados, pero en realidad es que también en casos severos en donde quieres evitar, por ejemplo, un wipeout,
que sí lo podemos llegar a ver muy frecuentemente en la trabeculectomía por estas descompensaciones bruscas cuando hacemos la esclerotomía y la iridectomía. También en ellos puede ser una buena alternativa. En el posoperatorio. En el posoperatorio, ¿qué riesgos podemos correr con esta técnica? Bien, como no realizamos una iridectomía, corremos el riesgo de que esta zona de filtración que tenemos se tape por el iris. ¿Qué podemos hacer si se tapa o se entrampa esta membrana con el iris? 1. Pilocarpina. ¿Para qué? Para cerrar esa pupila y que se tense el iris. Si con eso lo solucionamos, bien, ya, es ganancia. 2. Podemos hacer una iridoplastía con láser argón. En la periferia, cercano a la membrana trabéculo-desemética, ponemos puntos de láser argón para que las fibras se encojan y con esto podemos disminuir esa zona que se está tapando ahí. Cargas de manitol, hipotensar ese ojo al tener una hipotensión, colocar la pilocarpina y la iridoplastia, con eso también podemos hacer que se libere. Si no funciona, podemos hacer una iridotomía Jack láser para tratar de mantener las presiones en la cámara posterior como en la cámara anterior más uniformes, y si no funciona, pues ya no tienes otra opción más que entrar a quirófano. Está descrito que posteriormente y con las semanas o los meses puede haber una disminución en la filtración de esta membrana y podemos hacer un procedimiento de perforación de esta membrana con Jack láser. Esta perforación con el Jack láser lo que va a hacer es que nos va a estar aumentando el flujo del humor acuoso y se recomienda hacer en las partes periféricas o en las esquinas de este rectángulo de la membrana o de esta ventana. No se recomienda hacerlo a nivel central porque esto también nos puede generar que se entrampe el iris. Bien. Dudas, preguntas, inquietudes que tengan, los escucho. Ya se escucha. Sí. Afuera. No, si quieres haz la pregunta ahí directo a la. Sí, en la computadora. Bueno, en lo que preguntan, la rienda en este tipo de cirugía yo la coloco con dos anclajes y dejo justamente una línea de sutura frente al flap superficial que voy a realizar. ¿Por qué? Porque cuando estoy solo, puedo meter este flap superficial de la esclera justo por debajo de la sutura y me va a estar deteniendo ese flap y yo puedo estar trabajando en el flap profundo sin que me moleste. Es una de las variantes a comparación con la trabeculectomía también. En todos los casos utilizamos mitomicina C porque también corremos el riesgo de que se pueda fibrosar. Ya, doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, es que lo que quería preguntarle es si la clasificación de Indiana sirve para llevar el manejo o el seguimiento de estos pacientes después de esta cirugía. Bueno, pues la clasificación de Indiana originalmente estuvo desarrollada para las bulas de una trabeculectomía. Las bulas de la EPNP son más planas, son más extensas hacia la parte posterior. Entonces, o sea, si fuéramos muy puristas, pues no la podemos utilizar, pero sí te va a dar una idea de cómo se encuentra esa bula, principalmente para saber si hay zonas avasculares o no, o si hay sedel o no. Sí lo puedes utilizar, aunque vas a tener bulas en una altura mucho más baja, pero sí, sí la puedes usar. Hola, Toño.
¿Qué tal? ¿Cómo Soy estás? Mateos. Muchas gracias por la plática. Como siempre, nos enseñas muchísimo a nosotros. Muy agradecido. Y bueno, yo sí tengo dos preguntas. La primera, bueno, estabas comentando las indicaciones. Me gustaría saber tú en qué casos lo indicas. Y número dos, ¿cuánto tiempo funciona esta técnica en comparación con una trave? Bien. De las indicaciones, por lo regular, es pacientes con ángulo abierto. Ese es mi indicación número uno. Un ángulo abierto que ya tenga una terapia máxima, que no estoy controlando y que necesito una cirugía filtrante, le ofrezco EPNP. Daños, por lo regular, moderados a severos. Cuando tengo daños leves, me puedo ir por otras opciones, por ejemplo, pues los MICS, que ya platicamos en otra ocasión. Bien, ¿en quiénes en qué tipos de glaucomas? Primarios, de ángulos abiertos, puede ser en secundarios a esteroides. En donde no lo haría sería en glaucomas neovasculares, que tampoco les haría trabeculectomía, en glaucomas uveíticos, porque ahí por lo regular suele haber sinequias, entonces en esa parte no tendría una buena filtración. Además de que el riesgo de que se fibrose pues es bastante alto. Se mencionaba mucho del glaucoma congénito. Eh, ese, esa zona del limbo quirúrgico, del limbo de la unión de la esclera con la córnea, Javier González le llama el milímetro crítico. Es una zona de 1 milímetro en donde tenemos la unión del espolón escleral, el canal de Schlemm. Y esa zona es la zona en donde tenemos que trabajar con mayor precaución porque ya viene la membrana, esta membrana trabéculo-semética, y es en donde tenemos que irnos con más suavidad. En los glaucomas congénitos tenemos una deformación de esta anatomía. Tenemos buftalmos, ya cambió por completo. Si la realización de una trabeculectomía en un paciente con glaucoma congénito es difícil, la realización de una EPNP en un glaucoma congénito va a ser mucho más difícil todavía porque ya tenemos una alteración anatómica muy importante. Entonces, en glaucomas congénitos, yo también lo dejaría como entre comillas si fuera indicación o no. En cuanto a la vida media de las cirugías, yo la empecé a hacer hace poco, aproximadamente 1 año. Este año que llevo de mis pacientes, no sé si he tenido muy buena suerte, pero se han mantenido muy estables, los puedo manejar sin hipotensores oculares y no he tenido que realizar alguna otra maniobra especial como needling o apertura de la membrana con el jack láser. Entonces, mi experiencia a largo plazo es corta, pero en realidad los estudios sí lo han valorado durante muchos años y es bastante similar a una trabeculectomía. Como saben, pues la cirugía de glaucoma no hay una que sea permanente y constantemente tenemos que ir haciendo maniobras, ya sea needlings, ya sea aplicación de 5FU o ya sea alguna otra maniobra para que sigan vivas y que sigan filtrando. Entonces, pues es bastante similar a la trabeculectomía. Hola, Doc. ¿Me escucho aquí? Sí, Súper. Doc, buenos días. Hablando de las formas de hacer el mantenimiento, me supongo que no es lo mismo que en una trave, que uno dice así como que, bueno, empezamos con fibrosis, hacemos needling. Aquí, ¿cómo podríamos darle el mantenimiento, entre comillas, a este tipo de procedimientos? bien. Bueno, es igual que una trave porque estás generando una bula de filtración. Uno, hay un esquema muy padre de la cirugía filtrante, particularmente en trabeculectomía, y este esquema te dice, a ver, tienes hipertensión, digamos, lo operaste, ¿no? Y este paciente tiene hipertensión ocular después de la cirugía. Tenemos dos probables causas. Uno, que el flap superficial se haya pegado a la superficie y no esté filtrando por ahí. Dos,
que se haya obstruido la membrana trabéculo-semética por el iris. 3, que tengas que hacer la perforación de esta membrana o de esta ventana con el jack láser. Entonces, primero tienes que evaluar y determinar qué está causando esta baja de filtración. Si es por el iris, pues ya mencioné lo que tenemos que hacer. Si es por la ventana, pues hay que hacer los orificios con el jack láser para que tengas más filtración. Y si es porque la bula está plana y no hay una buena filtración, ahí sí está indicado hacer un needling. ¿Para qué? Para tratar de despegar estas sinequias o esta zona de fibrosis que se haya formado y tienes que aplicar 5FU. 5FU de manera directa en la zona subconjuntival para que esta bula esté nuevamente formada. Entonces va a depender mucho qué es lo que está generando que no esté filtrando, pero en particular es un manejo bastante similar a la trave. Súper, muchas gracias. Doctor, tienen otra pregunta. Preguntan que cuáles serían los casos específicos en los cuales sí seguiría siendo trave. ¿En cuáles traves sí? En glaucomas agudos de ángulo cerrado, glaucomas de ángulo cerrado, nada más. Ángulos cerrados, es a donde en realidad les haría trabeculectomía nada más. De ahí en más, yo preferiría hacerle CPNP a todos. Doctor, buenos días. Habla Carlos Muñoz. Muchas gracias ¿Qué por tal, su Carlos? plática. Doc, vi unos videos que realizaban la EPNP con una trabeculotomía con visco. No sé por qué se realizaría así o cuál sería Bien. la indicación, pues bien. Ajá, ahí más bien es una canaloplastía. Funciona bastante bien. Una vez que tallas el flap profundo, tienes ya libre o tienes ya esta comunicación con el canal de Schlemm. Recordando que el canal de Schlemm es este círculo 360 grados que se conecta con los canales colectores. Cuando tú tallas el flap profundo, ya abriste de forma lateral el canal de Schlemm. A través de esa zona y con una cánula sumamente delgada, puedes introducir viscoelástico. Y esto ayuda bastante porque haces una dilatación del canal de Schlemm. Haces una dilatación de los canales colectores también y funciona bastante bien. Está muy descrita y sí funciona muy bien también. Muchas gracias. ¿Alguien más alguna otra pregunta? Preguntan los residentes que si el precio es igual que una trabeculectomía. Supongo que es básicamente lo mismo, ¿no? Sí, exactamente lo mismo. Igual. Perfecto. Bueno, Toño, muchísimas gracias. Aquí estamos presentes todos. Está la doctora Esmeralda, la doctora Carla Solorio, la doctora Betty Muñoz y tu servidor, escuchando tu ponencia junto con los residentes. Como siempre, te repito, gracias por compartirnos toda tu experiencia y pues estamos al pendiente de todo lo que nos quieras Con todo aportar. gusto, saludos a todos por allá y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Toño. Que estén muy bien, nos vemos. Saludos.